Hola, gracias por visitar nuevamente este canal de espiritualidad ignaciana en la vida diaria. Mi nombre es María Teresa y hoy quiero hablar sobre la importancia de orar con la palabra de Dios. La razón por la cual escogí este tema del que les quiero hablar hoy es porque en el video anterior de los desiertos o atravesando el desierto, yo les compartí que cuando yo estaba atravesando por uno de los desiertos, sentí una necesidad muy grande de buscar, de comprar una Biblia. Entonces, por eso hoy vino a mi mente el hablar sobre el orar con la palabra de Dios. Voy a leerles unos pequeños, unas pequeñas apuntes y notas que tomé aquí y voy a estar hablando y meditando y trabajando con esto que les voy a leer. Lo primero es que la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. La lectura orante de la palabra de Dios es un alimento indispensable para la vida cristiana y además es un modo especialmente contemplativo de orar y acercarse a la palabra de Dios. El contemplativo, que en este caso sería la persona que está leyendo la palabra de Dios, en el mundo necesita especialmente de la palabra de Dios, porque el progreso espiritual de su vida requiere absolutamente que se encuentre a fondo con Dios y con su voluntad. Y además, porque necesita aprender a verse a sí mismo, ver la historia y ver a los demás con los ojos de Dios. San Ignacio llamaba a esta forma de orar lectio divina, que es la forma más auténtica, adecuada de leer la palabra, especialmente para la persona que la está leyendo, porque le ayuda a gustar y ver la palabra y a orar con ella, y no analizarla, criticarla o reflexionar sobre ella. Recordemos que San Ignacio al escribir los ejercicios espirituales que no fueron hechos a la ligera, él tomaba en cuenta muchas cosas. Él tomaba mucho en cuenta los movimientos internos, de cómo la palabra de Dios lo iba moviendo internamente, cómo lo dejaba a veces en una consolación, el sentirse con esa relación con Dios, esa comunicación necesaria que todos necesitamos tener con Dios, porque no puedes, como decía, no recuerdo que es tanto que desconocer la palabra de Dios es desconocer a Cristo. Entonces, es cierto. O sea, si desconoces la palabra de Dios, estás desconociendo totalmente a Cristo. ¿Cómo puedes conocer a una persona si no sabes absolutamente nada de ella? También toda escritura nos muestra que Dios busca el diálogo con el hombre. El diálogo es un lugar privilegiado del encuentro entre el verdadero Dios y el verdadero hombre. El Dios verdadero es el Dios que habla y al que se le puede hablar. Él quiere comunicarse con nosotros y para ello se abaja a nuestro nivel. El verdadero hombre es el creado por Dios y para Dios,
que está llamado a encontrar su plenitud en la comunión con Dios, que está invitado a entrar a un diálogo personal con Dios. Volvemos nuevamente al diálogo personal. Todo diálogo tiene dos elementos imprescindibles: escuchar y hablar. Sin ellos no hay un verdadero diálogo entre personas. También el diálogo con Dios tiene esos dos momentos. Dos elementos imprescindibles que son la lectura y la oración. Nosotros podemos escuchar a Dios gracias a que nos habla por medio de su palabra, y una vez que lo escuchamos, podemos hablarle por medio de la oración. Estos dos elementos del diálogo con Dios están contenidos en la lectio, y ese diálogo es posible porque Dios nos habla por medio de su palabra. Esto es nuevamente como el ejemplo que les di en el video anterior de qué pasa cuando tú te encuentras con un amigo, con una amiga, y tú no lo dejas hablar. Entonces, tú no sabes qué está pasando con su vida. Tú no vas a saber cuáles son sus necesidades. Entonces, así como nosotros le hablamos a Dios y queremos que nos escuche, también nosotros tenemos que aprender a escucharlo a Él. Aquí lo está diciendo, que todo diálogo tiene dos elementos imprescindibles: escuchar y hablar. Es esencial porque es la única manera de poder crear un diálogo. Entonces, no solamente con las personas con las que nos rodean, sino también con Dios. Es esencial que aprendamos a escucharlo, el que aprendamos a reconocer cuando nos está hablando, al que aprendamos a reconocer cuando nos está interpelando, cuando hay algo que Él quiere comunicarnos. También la Sagrada Escritura, en la que Dios se dirige a nosotros para entablar un diálogo personal y amoroso, hace posible oír y hablar a Dios. Este convencimiento es lo que tiene que movernos constantemente a buscar ese momento a solas con Dios, a buscar tener este diálogo con Él, y también por medio de la lectura de la persona creyente y orante. Es una manera de profundizar más en lo que estás leyendo. Para mí, hay algo que tal vez cuando yo les llegué a compartir, que tomaba la Biblia, no de mi casa, porque como les dije, no la tenía, y no la entendía. Tal vez mi error fue el yo tomarla, y como estaba, obviamente, yo, ¿qué es esto? Y la abrí. Y yo me estaba leyendo en el Antiguo Testamento, y para mí era difícil de entenderlo. Entonces, sí, hay una recomendación que yo te quiero dar, es que empieces por los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios narran de una manera el mismo hecho, pero visto de 4 maneras diferentes. Es muy bonito ver que cada uno de los evangelistas tenía su manera de ver las cosas, pero en realidad el mensaje
mensaje era el mismo, solamente visto de diferente manera. Y es algo que te recomiendo que empieces a hacer si tienes el deseo de comenzar a leer la palabra de Dios. También estoy segura que si dispones todos los días por lo menos 15 minutos al día, ya sea muy temprano antes de irte a trabajar o ya a la hora de casi irte a dormir, si empiezas a leer la Biblia, yo te aseguro, como dice en uno de los salmos, prueba y verás qué bueno es el Señor. Te puedo asegurar que tu vida va a cambiar. Y el hecho de que apartes ese momento a solas con Dios, eh, te va a dejar con una paz interior que te puedo decir que yo no la había experimentado antes. Eh, Voy a estar agradecida probablemente por toda la vida, por el amor y la misericordia que Dios ha tenido conmigo, porque el simple hecho de que ahora yo pueda tener esos diálogos con Él, eh, me llenan no solamente el corazón, me llenan el alma, me llenan la vida, me hacen darme cuenta de todo lo que me estaba perdiendo, que estaba poniendo mi atención en cosas que realmente ni siquiera eran importantes. Ahora te puedo decir que tengo otras prioridades, te puedo decir que tomo otras decisiones. A veces me pregunto por qué llegué hasta ahora, por qué no antes, Señor, porque no hubiera cometido tantos errores si te hubiera dejado entrar en mi vida desde antes. Pero yo sé que Él me encontró en el momento justo, en el momento preciso, y yo sé que lo hará contigo también. Espero que te des esta oportunidad y que puedas comenzar a orar con la palabra de Dios. También espero que nos sigas visitando en estos videos y que te ayuden de alguna manera. Si te gustó este video, suscríbete, comparte y síguenos acompañando. Gracias. Adiós.